Style. Pide hoy tu creditazo de fin de año de Banco Estado. Creditazo Style. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, comenzando una nueva semana acá en Mentiras Verdaderas en vivo y en directo, siempre a través de las pantallas de la red. Y como siempre estamos junto a Windows 8. Vive tu vida con Windows 8, diversión y trabajo en un mismo lugar. Mira, voy a mostrar de inmediato algunas características. Windows 8 es perfecto independientemente del tipo de equipo, tanto para dispositivos con pantallas táctiles como para aquellos que poseen un mouse o un teclado. Tus fotos, tus sitios web, ese video divertido que acabas de ver, casi todo lo que estés viendo lo puedes compartir con otras personas al instante. Desde la barra, pulsa el botón que dice compartir para enviarlo instantáneamente en un correo electrónico o si prefieres publicarlo en Facebook. Windows 8, difícil de creer, fácil de entender. Windows 8 está con nosotros acá en Mentiras Verdaderas. Y vamos de inmediato con la materia que nos compete. Esta noche vamos a terminar hablando junto a Antonella Ríos de lo que fue la vedetón y el escándalo y todas las luces, las cosas bonitas. Yo voy a tener que explicar una foto que anda dando vuelta en internet, pero eso lo vamos a ver más adelante. Lo primero que nos convoca es nuestro panel con temas de actualidad que a ustedes tanto les interesa escuchar y debatir. Y por cierto que tú también tienes mucho que decir a través de nuestra cuenta en Twitter, @mentiraslared. Voy a comenzar por este sector presentando a Maca Lescornes, que está con nosotros nuevamente. Maca, gusto saludarte como siempre. Igualmente. También está con nosotros Alberto Mayor. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Alberto? ¿Todo bien? Todo bien. Por este otro lugar tenemos a Manuel José Osandón. ¿Cómo estás, Manuel José? ¿Todo bien? Bien, gracias. Y al flamante alcalde de Recoleta, Daniel Jad. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias. Gusto de tenerlos acá, muchachos, para que hablemos de noticias, de lo que está pasando, de eso que la gente siempre reclama que no hay espacio para debatir. Bueno, aquí la idea es que podamos tener un debate, una contraposición de puntos de vista. El primer tema que vamos a abordar esta noche es algo que ocurrió antes que empezara las 27 horas de amor de la Teletón. Afuera del Teatro Teletón hubo una protesta de personas con capacidades distintas, discapacitados, como usted le prefiera decir, es la imagen que estamos viendo, y ellos estaban reclamando no contra la Teletón, no contra la cruzada, no contra el rol de la tele, no contra nada de eso, sino que estaban reclamando porque el Estado no se hacía cargo y no les permitía tener una calidad de vida adecuada. Ellos reclamaban afuera del Teatro Teletón y en medio de esta tole-tole, el auto blanco que estamos viendo ahí lleva a Cecilia Boloco. Bueno, en medio de esta protesta, la cosa se empezó a poner más o menos tensa. Ahora Cecilia Boloco y al parecer pasa a llevar a una de las personas que estaba protestando, lo que causó evidentemente la molestia de parte de quienes estaban ahí. Además acusaban que Carabineros, en vez de defenderlo a ellos, había defendido a Cecilia Boloco, una situación bastante ingrata también para ambas partes, porque Cecilia Boloco se llevó un rosario de aquellos que lo mínimo que le dijeron fue facha, lo mínimo, y no era por su pinta. Y luego, bueno, lo habitual en estos casos, forcejeos, movimientos extraños y todo lo demás. Han presentado una declaración pública que yo tengo acá, ahí estamos viendo la repetición, el momento en que el auto de Cecilia Boloco pasa a llevar por el costado, cerca donde está el logo de la red, a uno de los manifestantes. A ver si le damos volumen a lo que dicen. Bueno, eso era parte de lo que ocurría antes de que comenzara las 27 horas de Teletón, que usted pudo ver, seguir y emocionarse seguramente desde su casa. Nos queremos hacer cargo de esto. Quiero leer parte de la declaración pública que fue enviada y dice más o menos así. Somos más de 2,5 millones las personas en situación de discapacidad en Chile. De las que están en edad de trabajar, el 90% no tiene trabajo remunerado y de las que trabajan solo el 1% lo hace con un contrato. La gran mayoría no tenemos acceso a tratamiento ni rehabilitación integral. Entre los pobres la discapacidad es 5 veces mayor que entre los ricos. Solo el 50% de nosotros logra terminar la enseñanza básica. El Estado chileno no se hace cargo de su deber de garantizar nuestros derechos, a pesar de haber ratificado la Convención de la ONU sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad y promulgado una ley de igualdad de oportunidades e inclusión social. Al contrario, las políticas públicas son insuficientes y cuando se ejecutan son de carácter asistencialista y paternalista, de manera que en general la respuesta a nuestras necesidades y requerimientos queda
librada a una industria benefactora privada. Y así continúa. Esto es básicamente el tenor de lo que ellos reclaman. El Estado que se haga cargo particularmente de la calidad de vida de los adultos con capacidades distintas, sin desmerecer evidentemente esto a la Teletón. Esto es algo que ellos también se apresuraron a dejar bastante claro. No es una protesta contra la Teletón, contra el trabajo que se hace en el Instituto de Rehabilitación Infantil. Es básicamente la molestia contra el Estado. Daniel Jadwe, ¿cómo ve esta discusión? Completamente de acuerdo con el fondo de la discusión. Alguna vez me tocó responder y escribí un artículo sobre Chile país solidario, entre signos de pregunta. Y yo decía que si Chile fuera un país solidario no necesitaríamos la Teletón. Efectivamente, algunos piensan que somos solidarios porque una vez al año hacemos como que juntamos plata y hacemos como que donamos mucha plata, pero no es real. Y no es real, y esto debería ser una responsabilidad del Estado, porque además hay muchos actores de los que tienen discapacidad que no son atendidos por la Teletón. O sea, y si nosotros nos tuviéramos que imaginar una Teletón para cada grupo de los niños que sufrieron quemaduras, de los del labio leporino, tendríamos una... No, y no se puede. Entonces la pregunta es, ¿por qué si un Estado que tiene recursos, porque los tenemos, ¿no? Y que podríamos tener incluso mucho más recursos si estuviéramos dispuestos a hacer una reforma tributaria de verdad, no un ajuste tributario disfrazado de reforma? Podríamos tener dinero y recursos suficientes para abordar este tema como una responsabilidad del Estado sin exclusiones odiosas. ¿Maca? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que, aquí hay una discusión de fondo que es cómo nos hacemos cargo del tema de los discapacitados como Estado. Es decir, no pasa solamente por plata, por poner más plata o menos plata, sino también como política hacia los discapacitados. Por ejemplo, a mí me parecía un poco curioso, por ejemplo, que algunos de los donantes, por ejemplo, en el caso de las ISAPRE, fueran precisamente instituciones que discriminan a los discapacitados porque no los aceptan por tener preexistencia. Ahí te demuestra que hay un Estado detrás que nos está diciendo, a ver, ojo, hay ciertas cosas que ante los discapacitados no vamos a aceptar. Y desde eso hasta políticas, hasta barreras que tienen día a día para acceder al trabajo, para los edificios, por una serie de cosas en la vida diaria. Ahora el tema es, que es lo que siempre pasa con estos temas, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Es decir, ¿puede el Estado asumir todo lo que implica aquello? Es re complicado hacerlo de un día a otro. Yo creo que en eso la Teletón de repente se lleva los palos por una política planteada ahí. Yo creo que está bien en que hagan bien la diferencia, es decir, no estamos contra la Teletón, sino que estamos diciendo que el Estado se tiene que hacer cargo de una serie de políticas que le corresponden. Pero ojo que no solamente pasa con el Teletón, vemos una serie de otras organizaciones de la sociedad civil que al fin y al cabo lo que vienen es a subsidiar fallas del Estado. Y vemos, por ejemplo, pasa en políticas habitacionales, en una serie de políticas de gente con serios problemas que no deberían estarlas haciendo la sociedad civil, la está haciendo en nombre del Estado. Yo creo que ahí hay una cosa más de fondo que pasa desde recursos hasta políticas reales, en las cuales el Estado chileno dice ciertas cosas como Estado, como sociedad, no voy a tolerar que pasen. Como por ejemplo, la discriminación en seguro de salud, por ejemplo. Claro, a nivel de definiciones, dices tú. Exactamente, o sea, como política de Estado, exactamente, digamos. que va más allá de un gobierno en particular. Exactamente. Yo le quiero recordar a ustedes que están en su casa que también pueden opinar a través de nuestra cuenta en Twitter. Estamos usando el hashtag Gato Panel Sin Lucro. Gato Panel Sin Lucro, para que también vayan dando a conocer sus puntos de vista, sus opiniones respecto a este caso y los próximos que vamos a ir planteando esta noche. Agrego a esta discusión, y quiero escuchar ya a Mayor, algo que en alguna oportunidad escuché en una inauguración. Era la primera piedra del Instituto Teletón de Valdivia, y iban autoridades de gobierno y ellos señalaban que el Estado, en la medida de lo posible, lo decían de esa manera, colabora también aportando recursos para la creación de estos centros. No solamente los centros se construyen con la plata que se recauda en Teletón, sino que también el Estado se pone con una parte, los fondos de las gobernaciones, de las intendencias, van ahí, y eso contribuye también para generar institutos a lo largo de nuestro país. Lo decían esto para dejar en claro que no es que se laven las manos también, ni tengan FONASA también, claro, no es que no tengan ningún tipo de participación, pero lo que reclaman acá es que, bueno, que la participación sea más decidida y más establecida en el tiempo. Mayor. Sí, yo creo que hay que enfatizar lo siguiente. Yo creo que la Fundación Teletón tuvo un logro enorme en visibilizar un tema que en Chile no era visible cuando nace la Fundación, y eso es un dato. Ahora, lo que pasa es que hay que profundizar el análisis. O sea, cuando decimos, lo dice la declaración, en realidad el dato es un poco más brutal. En realidad la diferencia entre los más pobres y los más ricos es 7 veces, ¿ya? O sea,
¿por qué los más pobres tienen más discapacidades? Hay condiciones de atención primaria, hay condiciones laborales, los accidentes laborales, que no concurren en quienes tienen más dinero, ¿ya? Y todo eso son situaciones que requieren prevención, requieren una política de Estado previa al momento de la discapacidad. Y hay un segundo momento que es cuando ya la discapacidad existe, en la cual también tenemos un problema de no tener una política de Estado que establezca condiciones urbanas, por ejemplo, razones reales que funcionen para que quienes son discapacitados realmente puedan convivir en sociedad. Políticas de empleo, han habido limitados avances en términos del mercado del trabajo que están asociados a la entrega de trabajo muy precario, que están asociados a un conjunto de prácticas que no necesariamente caen dentro del rótulo de la solidaridad. Y en ese sentido, ahora estamos en una época, hablando de lo que decía Daniel respecto a la solidaridad, estamos en una época donde todas las grandes empresas están viendo cómo se ahorran los impuestos, ¿no? Bueno, este es el momento para que veamos la solidaridad. La solidaridad tiene que ver con cómo tú vives en convivencia con tu entorno, ¿ya? Y es el momento para poder decir, ¿saben qué? No, pues, o sea, yo destaco, por ejemplo, que hubo un momento que cuando Angelini murió, por ejemplo, él no hizo ninguna estrategia para poder repartir la fortuna antes, tuvo que pagar la familia como 600 millones de dólares en impuestos. Me parece que está bien, digamos, o sea, es lo mínimo, digamos, que uno espera de alguien que hizo su fortuna en Chile y qué sé yo, esas cosas me parece que está bien. Bueno, eso es lo mismo creo que es fundamental en este momento enfatizar la idea de que la solidaridad se ve en muchas otras cosas y no solo en una campaña como esta, que además cumple hay que sincerar los datos. Es muy bueno, por ejemplo, que Teletón nos diga, dicen, el 70% son aportes sistemáticamente de las personas. Yo tengo la sensación de que históricamente estoy bajando el aporte proporcional de los ciudadanos respecto a las empresas. Y eso hay que sincerarlo, hay que mostrar los datos para ver qué tan viable es esto desde el punto de vista de la ciudadanía en su totalidad, o si esto simplemente ya es una cuestión que tiene que ver con la concurrencia de las empresas, porque ahí se empieza a perder el sentido último de la Teletón como estrategia de solidaridad. Bueno, de acuerdo al último reporte que se entrega en un diario, en la vía pública y todo lo demás, continuaba siendo más o menos 70% el aporte de la gente en la caja del banco respecto al 30% que aportan las empresas, y eso lo aclaran siempre. Respecto al 30% de lo que aporta la gente a través de las empresas. O bueno, pero hoy día es una diferencia no menor. Hoy día hay un dato que me llamó la atención. Decían, las 10 empresas que más entregaron, ya entregaron un tercio de la cifra. O sea, no me cuadra. Las 10 empresas que me han entregado... Eso venía en la segunda. Estaría cubierto el... Venía en la segunda. Bueno, puede ser que este año, ¿no? Claro, puede ser que este claro. año. Manuel José Osandón, ¿faltan políticas de largo aliento, políticas de verdad que consideren a los discapacitados, no solamente para estas 27 horas de amor? Mira, es que yo creo que aquí estamos mezclando algunos temas. A ver, vamos. Primero, que existe una institución solidaria, lo encuentro extraordinario. Otra cosa es que esto para el Estado no es solidaridad, es su deber, ¿ya? Pero el decir que todo tiene que arreglarlo el Estado es súper fácil, porque para la gente que nos está viendo dice, bueno, lógico. Pero para eso vamos a un tema mucho más básico. ¿Sí? La salud en Chile tiene un problema gravísimo, y este es un problema de salud. Porque lo mismo pasa al que... O sea, muchas de las personas que yo conozco que están en discapacidad son porque no caen en el auge y no son operados, por dar un ejemplo, de ponerle una prótesis, ¿no es cierto? Y al no tener prótesis quedan discapacitados 45 años. Entonces yo creo que aquí hay un tema mucho más profundo que, más que la discapacidad que debería tener, un tema que dijo Alfredo muy potente, que viene del punto urbanístico, digamos, las ciudades acogedoras a la discapacidad, porque la verdad es que es impresionante, no hay pura escalera y cosas, pero por otro lado es como nosotros tomamos de una vez por todas el tema de salud, ¿ya? Y eso yo creo que hay que hacer un gran acuerdo entre todos y buscar la fórmula, porque no es solo plata, es gestión, también es mucha gestión, es un tema mucho más complicado, y que yo creo que es lo que estamos viviendo hoy día en este país que está entrando o está en una crisis de crecimiento. Crisis de crecimiento es que en el fondo hoy día todos creemos y al parecer sí podemos producir un cambio profundo en las políticas públicas. Pero Daniel, no le veo la cara muy... No, mira, yo me acordaba una frase que tú dijiste hace un ratito. Dijiste, mira, no, el gobierno dice que en la medida de lo posible ellos aportan. Yo no digo eso. No, yo no voy a la medida, déjate terminar mi idea, no voy a la medida de la posible, voy que hoy día
con todo lo que ha pasado en los últimos 30, 40 años, me da lo mismo de este país que ha ido mejorando. Hoy día, pues tú dicen que podemos ser un país desarrollado, cosa que yo no creo por estos mismos temas, digamos. Obviamente. Obviamente. No, si pero por lo menos estamos parados en un minuto que se puede decir que hay una base. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser capaces como país de enfrentar estos problemas? No por solidaridad, sino por deber. Y esto va más atrás de cómo entendemos los niños de la Teletón, cómo desde el principio, cómo, ¿no es cierto?, buscamos que exista la verdadera justicia, en que el niño, depende de dónde viva, tenga derecho a tener salud de calidad. Y lo mismo pasa con la educación, que estamos viendo el problema ahora. O sea, cómo, ¿no es cierto?, mejoramos los servicios del Estado, las opciones de tal forma que tú de alguna manera libremente, sea quieras pagar o no puedas pagar, puedas tener acceso a eso. Si ese es el tema. Y eso no se arregla solo con un discurso de decir que siempre es el Estado el que tiene que hacerlo, porque en la práctica, cuando tú te vas a presentar a un presupuesto, ¿no es cierto?, en el Parlamento, en algún minuto tienes que optar, pues. Porque los de la educación de esa cosa, salud de otra, todos quieren más de alguna manera. Y yo creo que, por lo menos mi experiencia como alcalde demuestra que en estos temas se necesitan políticas públicas a más largo plazo, como por ejemplo el hecho que dijo Alfredo del tema urbanístico, entre tú, que ciudades que piensen que existen discapacitados dentro de su gente ahorraría cualquier lucro en el futuro. Perfecto. A ver, Daniel. dos temas centrales para mí. Creo que en este país nos acostumbramos a la discusión al revés. Todos partimos diciendo ¿cuánta plata tenemos? ¿Para qué nos alcanza? Para el resto no nos alcanza. Cuando lo que debiera ser un país como el nuestro y cualquier país que además se precie de estar llegando al desarrollo, es decir, ¿qué tipo de sociedad queremos? Y luego ponernos de acuerdo en el tipo de sociedad que queremos, sin limitaciones para los discapacitados, para la gente con discapacidad, perdón, con salud gratuita y de calidad, con educación gratuita y de calidad. Después de definir eso, y nos tenemos que poner de acuerdo todos, vemos cómo la financiamos. ¿Cuánto fue el perdonazo de Johnson? ¿Cuándo? ¿Cuánto? No. ¿En millones de dólares? Muchos. Parece Todos. que solo con el perdonazo de Johnson financiamos varias teletones, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿tenemos recursos efectivamente o no queremos poner? Porque la pregunta es que tenemos una sociedad en donde un porcentaje de esa sociedad parece tener tanto miedo de su propia vida, que como son tan inseguros tienen que acumular para 200 generaciones. Porque toda la plata que tienen no la alcanzan a gastar en que tuvieran 200 vidas ellos, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, mientras tenemos una parte de la sociedad que es mayoritaria, que no sabe lo que come mañana, se pierde el trabajo. Entonces yo creo que tenemos que definirnos si vamos a seguir en un país que pone al ser humano al servicio de la economía, o si vamos a decidirnos a ser un país que pone la economía al servicio del ser humano. ¿Hay algún país, lo dejo planteado y luego voy a ir a revisar lo que están escribiendo con Gato para ese lucro, ¿hay algún país donde esto se haya convertido en un hecho donde el Estado se haya hecho cargo de todos los problemas que existen? De todos los problemas. Pero de todos los problemas. Porque, recojo lo que dice Manuel Casandor, en el sentido que, perfecto, tenemos los discapacitados, tenemos el tema de la educación, tenemos este otro tema, este otro tema de la salud, la operación, la lista de espera. ¿En Europa quién? Finlandia, Suiza, los países Suecia, nórdicos, los países nórdicos en general, impuestos más altas que con tasas de impuestos tiene una calidad significativamente más altas. 3 veces la que tenemos nosotros. Y con tasas de ganancia significativamente más baratas que las que tienen las empresas en nuestro país. Mira, en nuestro país tenemos un tipo de grandes empresarios que no se meten la mano al bolsillo por utilidades menos a 25%, 30%. En Europa, una utilidad del 13% para un negocio es notable. Es extraordinario. Es extraordinaria. Entonces, la verdad que aquí hay gente que yo creo que tiene distintas A nosotros en la prioridades. AFP nos dan 7 anual, Además, por decir algo. 7 anuales. Y dicen que es un estupendo negocio para nosotros. Claro, dicen que es estupendo negocio. Para ellos les da un poco más y dicen que no Si está yo bueno. ahora, si yo con 10 millones de pesos, que más o menos los fondos que tiene un chileno medio, me compro una casa de 10 millones y la arriendo todos los meses, me da como 12% anual, pero bueno. Pero... Revisemos Twitter. Sí, que te pagan. Revisemos Twitter, a ver qué está diciendo la gente usando el gato para sin lucro. Dice Ismael Pereira, hace rato que el Estado chileno está privatizando todo y cada vez los fondos aumentan y aumentan. ¿Y a dónde van esos fondos? Se pregunta él. José Miguel Ramos dice, considerando las cagadas de 20 años, 4 años de gobierno no alcanzarían a solucionar todos los problemas que se han causado. Considerando las cagadas de 20 años atrás, 4 años de gobierno no alcanzarían a solucionar todos los problemas que se han causado. Pancho Caro dice, gato para ese lucro, una tranca es que al hablar de estos temas se te tilda de poco solidario y chaquetero. La Teletón es de todos, nos enseñan. Marce Cáceres dice, además si el Estado se hiciese cargo, el presupuesto saldría de los impuestos.
Así que al final sería lo mismo, dice. Por acá dice... No, porque los que aportan a la Teletón descuentan impuestos. Las empresas. Porque los ciudadanos No saldrían de lo mismo, los ciudadanos no, pero las empresas sí. ¿Podría haber un incentivo a lo mejor para que el ciudadano con ese vale que te dan en el banco, de alguna Que sea manera... una donación que uno Claro. pueda después descontar de impuestos final del año, claro. Una ley de donación Contra adaptada. la ley de donaciones, así que... Sí, yo también, no no creo me que vaya parece. por ahí, no creo que vaya por ahí el incentivo. Yo no veo creo porque una alguien sociedad- que dona mucha plata tiene que tener el derecho a establecer dónde van fondos públicos, en definitiva, porque está descontando fondos públicos, entonces está destinándolo a cierto... Claramente las empresas financian las fundaciones que les gustan. Yo conozco muchas fundaciones, ONG no les y llega. organizaciones que no les llega nada, porque no son... Es más, una pregunta básica. Estuve discutiendo para un seminario de lucha contra la pobreza, decían, no, mira, hay que facilitar la donación a las organizaciones sin fines de lucro que trabajan sobre la pobreza. Y yo decía, entonces vamos a financiar a las juntas de vecinos y a los centros culturales de barrio. No, es que no están considerados. Y la verdad es que son los que más trabajan. Sigamos revisando. Gato para el sin lucro. Ahí llegan muchas opiniones. Me gusta eso. Me gusta que la gente esté ahí activo. Dice José Jiménez, dice, ¿y si no es el Estado quién? ¿El mercado? Los discapacitados pasarían a ser clientes. Andrea Medina dice, para el sin lucro, discapacidad se produce en una persona con deficiencia que no puede desarrollarse en igualdad de condiciones por barreras sociales y entornos. Ya amplía un poco esta definición de discapacitado a todos aquellos que por la etapa donde nacieron, por la educación, por los lazos que no pudieron hacer en la educación, también tienen cierta discapacidad. Tienen un hándicap respecto a otros. Dice aquí, Jessica Tavilo, grandes fortunas están repartidas en pocas familias, básicamente de derecha, por eso cuesta encontrar ministros sin conflicto de interés. Como que amplía ya el debate, ¿eh? Nos cambió el debate. Dice, No tengo tan claro que sean de derecha y de todos lados ahora. Eso quedó clarísimo. Sí. hay Por de la todos CNA, lados. De todos lados. Dice De Luchín mi partido no Ramal. conozco ninguno. No, ninguno. Ahora, pero ¿algún ejemplo de estas familias así bien forradas que no sea de derecha? Bueno, el ejemplo que tuviste nunca ha sido derecha. ¿Angelini? No, nunca. Hay varios que no son... Podríamos discutir lo que es de derecha y lo que no. ¿qué es lo que es de derecha? Claro, es una... Yo creo que aquí nos vamos siempre por un lado que es súper fácil, digamos. No, mira, ¿Cuál es el Vamos lado? por otro lado. Chile está difícil decir quién es de derecha y quién no, ¿eh? Es que ese es un tema. Y Porque lo ahora otro- entre Escalona y yo ya no veo mucha diferencia. yo lo que veo es otra cosa. No, lo que pasa... Cuando uno no vive como piensa, dicen, termina pensando como vive. Cuando uno no vive como piensa, ya, perfecto. Perdón, es que, pensando como o sea, tú vive. estás como tratando de hilar una... No, o sea, es que ¿sabéis lo que pasa? Es que Fue muy tonto lo que nosotros como país hemos creado una sociedad bastante súper injusta, ¿ya? Y este es el resultado. Entonces, muchas veces tratamos de pegarle, digamos, a 10 familias que tienen todo concentrado, pero eso es parte del problema. Si el problema es para abajo, no solo ellos, estoy de acuerdo que son ellos, pero en el fondo, ¿cómo hacer? O sea, no que- centrarlo en esta familia. es que es divertido porque la mayoría del trabajo y la mayoría de las lucas están en otro lugar. Ajá. No digo que eso esté bien, así yo no estoy defendiendo a nadie. Si lo que estoy diciendo, es que hay una situación súper fácil en el cual y yo te lo digo por experiencia que lo que he trabajado en la calle, es cómo la gente en sus sueños, en sus necesidades pueda desarrollarse. Y eso no solo pasa por decir que el Estado tiene una varita mágica o que le voy a quitar a este a otro. Es como mientras le creamos un país justo de verdad, en que cada uno pueda desarrollarse en lo que quiere, porque ¿sabéis qué? Cuando uno trata de pensar y plantearle a la gente en una forma que es muy simple, de que todo es igual, no somos todos iguales. Hay gente que le gusta tener un buen caballo, una montura en el sur, no le interesa un auto, otro quiere un auto, otro quiere una casa, otro quiere que su hijo sea profesional, y hay un montón de cosas. Entonces, Hay muchos que no pueden tener ni caballos ni autos. yo ni nada. lo tengo claro y lo conozco igual que tú, porque llevo 20 años en eso. O sea, no es ese tema. Es como nosotros, esa sociedad que tú planteaste, Daniel, que esa sociedad, y que es el error de muchos otros países, creer que esa sociedad la vamos a hacer por decreto, que somos todos iguales, vamos a ganar lo mismo, y no es así. Es como todos, a mi juicio, esto es una opinión muy personal, como país somos capaces de desarrollar para que Alfredo, la Maga, etcétera, puedan desarrollarse en lo que ellos sueñan. Y hay compadres que las aspiraciones son distintas. O sea, aquí no pasa que por decreto todos ganamos $1.000.000 y somos todos pero felices. Si, No es pero así. si nadie ha planteado esa caricatura, perdón, yo soy súper enemigo de hacer caricatura para discutir. Cuando tú dices,
que aquí no solo el problema de estas 10 familias. Yo cuando veo la discusión sobre el binominal, que es una discusión fundamental para poder cambiar las leyes que definen cómo repartimos los dineros, cómo cobramos los impuestos, no veo a nadie del mundo popular diciendo, no, es que el binominal nos da gobernabilidad. Veo a Novoa y a sus boys. No veo a gente del mundo popular aferrado a que las 7 familias puedan tener el derecho del mar ad eternum. No veo a nadie del mundo popular diciendo, no, mira, nosotros queremos pagar la educación y que creemos que es injusto que... No, yo creo que aquí está, queremos tratar de tapar la discusión, en donde ese 3% que toma las decisiones en este país y que bloquea las decisiones de la mayoría, porque efectivamente en la sociedad pareciera ser, según todos los indicadores, todas las encuestas que hemos visto, que hay aproximadamente un 70% que está por gratuidad y calidad en la educación del aparato público. No porque desaparezca la educación privada, pero en el Congreso hay un 70% de gente que esté ahí. Entonces hay claramente un desalineamiento muy profundo entre lo que quiere la sociedad y lo que el Parlamento, que define las reglas del juego, es capaz de generar como sociedad. Sí, pero cuando uno da una declaración, cuando uno plantea y tiene la responsabilidad de apechugar por lo que dice, es distinto. O sea, es súper fácil pararse en un programa de televisión y decir, queremos educación gratuita, ojalá fuera gratuita. Y yo creo que el error que ha cometido este gobierno ¿Pero tú estás a favor de la educación gratuita? Por supuesto. Ya. Pero nosotros nacionalizáramos el cobre, pero ¿sabes lo que Lo que gastamos hoy día alcanza para hacer educación gratuita. Que te quiero decir una cosa. Absolutamente. Sí, pero espérate, pero con calidad. Mira, yo te voy a decir una cosa, porque yo he administrado este cuento y sé lo que es pararse frente a la gente y que todo el mundo diga que haga y después uno tiene que apechugar y financiar y hacer las cosas, porque no es solo plata y gestión. Entonces, en forma responsable te digo lo siguiente, yo creo que uno de los errores que puede haber cometido este gobierno o algunas personas que han metido el tema de educación es no plantear la educación gratuita como una meta. No que sea mañana, sino una meta. ¿Cómo vamos a ser capaces de lograr de aquí? Yo lo he dicho 10 veces. Espérate, queremos iniciar un proceso hacia la gratuidad y la calidad. Yo creo que eso es un error. Ahora la calidad es un tema que se construye por dentro. En este país vivimos con la cultura del héroe norteamericano. Queremos premiar a aquel que contra toda adversidad logra un buen resultado y a ese lo premiamos. La calidad nos hace así. No. Los que saben de calidad saben que la calidad se construye desde adentro generando buena infraestructura, profesores satisfechos, orgullosos y contentos de lo que hacen. Este país tiene muy buena, la mayoría de los colegios públicos, y esa fue la gran reforma que hizo Eduardo Frei, que se fue a la educación y terminó en la infraestructura, perdóname. En Recoleta nuestros colegios se quedan a pedazos. Bueno, no tienen vidrio, no tienen baño. Voy a rescatar de esta discusión para abrirlo un poco más al ámbito de los discapacitados, que era el tema central. Y lo dijeron, pero es esta sociedad de oportunidades que no parece que fuera tal, donde dependiendo de donde tú nazcas, donde estudies, los contactos que hagas, tienes más o menos posibilidades de seguir avanzando en la vida. Si naciste en una población, las posibilidades son bastante menores que aquellos que nacieron en un sector bien acomodado. Pero esto es el resultado de un modelo, como decía Osandón recién. Te pregunto a ti, Maca, desde tu afán periodístico, ¿cómo ves tú que este modelo que ya está instalado podría cambiar? ¿Será factible de cambiar? Yo no te estoy pidiendo que des la receta porque esa es la gran... No sería periodista si se puede cambiar. O sea, sí, todo es cambiable. Lo que pasa es que yo creo que lo que no ha pasado, y yo creo que lo hablamos la otra vez también, cuando siempre yo creo que en todos los temas terminamos casi con los mismos, no sé si análisis, pero concluimos, yo creo que el diagnóstico, hay una suerte de consenso en lo que es el diagnóstico. Yo creo que el gran problema es la herramienta o cómo llegamos a eso. Porque el cómo, o sea, yo creo que ahí hay una gran diferencia y no tenemos consenso en ello. Porque yo creo que podemos llegar todo el diagnóstico a una sociedad tremendamente desigual, y ya por último uno podría plantearse, bueno, si para alguien la desigualdad es cómoda, porque puede ver que haya gente que diga, mira, para mí la desigualdad no me produce problema. Digo, por último, por un tema pragmático, uno llega al punto de decirle, mira, a ti te conviene más que no sea una sociedad desigual. Yo se me acuerdo cuando ocurrió el tema del terremoto, me acuerdo que una de las regiones había que, por supuesto, reconstruir parte de lo que se había caído para el terremoto, ¿no? Y una de las empresas se puso y le preguntaban, y era un empresario, una pyme, o sea, tampoco era un empresario, y le preguntaban, pero ¿por qué se involucraba? Y el tipo, más que por una cosa moral casi, el tipo era pragmático y decía, es que a mí me conviene que la gente que me rodea esté bien. O sea,
para mí, por una cosa ya de rentabilidad de mi negocio, me conviene tener, pongámoslo si quieren hablar de mercado, consumidores, como queramos, pero a mí me conviene que esa gente pueda. Es algo que entendieron muy bien los gringos cuando financiaron el Plan Marshall en Europa. O sea, más allá de todo, de queremos la libertad, no sé qué todo, no, al final lo que ellos querían era que era un mercado que estuviera fluorescente y que fuera un mercado que para ellos fuera útil, en ese caso, una empresa que se preocupa de sus trabajadores tendría la misma lógica, ¿no? ¿Ah? Claro, sí. No, pues, perdóname, o sea, Pero- si no porque sea empresario de esto, como que los empresarios fueran el diablo. O sea, yo conozco muchos empresarios buenos que se preocupan Sí, que he sus dicho- trabajadores tengan casa, etcétera, y veo mucha gente que habla mucha de igualdad y le paga a sus jardineros una mugre y en los discursos habla otra cosa. Entonces yo creo que tenemos que Pero si plantearnos yo, como pero yo en ningún minuto he dicho que sean el diablo ni nada. La mayoría, Lo que compadre, la estoy mayoría planteando- paga precios de mercado. Lo que estoy Pudiendo pagar planteando mucho es más. que si por último, si no hay un tema moral detrás, que para ella puede que haya gente que no lo sea. Por último, digo, hay por una cosa de pragmatismo. Es decir, nos conviene al final que haya una sociedad, que haya igualdad de una oportunidades. sociedad justa. Porque a Pero ¿por qué me todos. discutías? No estoy discutiendo, estoy diciendo que sí. El tema El es tema es cómo se logra. Y es ahí donde creo que ¿sabes falta lo el que pasa? consenso. Ahí donde yo creo que podemos estar que en hay una un vuelta. proceso, hay un El tema, proceso- perdona, y solamente para terminar, por ejemplo, el tema de alza de impuestos. O sea, yo creo que podemos llegar a gran diferencia que encuentran que es oportuno, que es necesario, como hay quienes dicen no, con crecimiento basta y sobra. Y esa es la gran discusión que hemos estado metidos en los últimos 6 Crecimiento meses. en los últimos 30 años. O sea, Sí, pero el último cuando estábamos discutiendo la forma crecimiento nos ayuda a o sea, financiar si al y final, cómo ¿cómo lo hacemos? Para mí el asunto es... Seamos capaces de mostrarle a esas personas que pagan impuestos que se va a gastar bien la plata. Para mí Claro, el asunto es bien simple, hay un proceso inicial que es fundamental para que los procesos que vengan después funcionen. El primer proceso es que en Chile tenemos una concentración de poder político y económico muy alta. Inmediato. Mientras haya una concentración muy alta de poder, la sociedad se desintegra, la sociedad no fluyen los contenidos de las personas, de los ciudadanos hacia el espacio público y por lo tanto no hay una democracia saludable y no hay un desarrollo saludable. Entonces lo primero es distribuir mucho poder. ¿Ya? Cuando tú distribuyes el poder, solo va a ocurrir que van a empezar a florecer, digamos, las visiones que dicen, ¿saben qué? Lo que necesitamos es tal cosa, este es el acuerdo fundamental, este otro acuerdo es fundamental y tenemos que ver cómo financiarlo. Y tenemos que financiarlo de tal manera, bueno, aquí se puede cobrar más impuestos de tal manera, se puede cobrar menos en tales espacios, porque también hay que bajar ciertos impuestos, además. O sea, hay que subir algunos y hay que bajar otros. Entonces, aquí hay una discusión que se puede hacer, pero lo primero que hay que hacer es distribuir poder. Y esa fue la gran negativa que desde agosto del año 2011, cuando Chile dijo, sí, yo lo que quiero es distribución del poder, ¿ya? De agosto del 2011 en adelante, la gran negativa que la élite política en Chile ha dado. Han dicho, no vamos a distribuir poder, y el empresariado ha dicho, no vamos a distribuir plata. Esa ha sido la respuesta. Entonces lo que necesitamos es partir por ahí. Partamos por distribuir el poder, partamos por distribuir los recursos mínimamente para que primero se constituya una sociedad mucho más democrática, mucho más fértil, y de ahí para adelante construir el proyecto de país que queremos. Y ahora está terminando un ciclo, eso es evidente, y hay que construir el Chile para otros 40 años más. Entonces aprovechemos el momento, no lo dejemos pasar por el costado, no nos escondamos porque la historia pasa por al lado nuestro y andemos asustados. O sea, tratemos de hacer No, y algo. aprovechémoslo cuando hay una no miremos sociedad que tan a está corto con ganas de participar. O sea, yo creo que esa cuestión Es espectacular. es impresionante. Habían estado pidiéndolo por O sea, años. pasamos de una década en que hablábamos de que los jóvenes no están ni ahí No están ni ahí, la a apatía. estar una sociedad que tiene ganas de estar ahí. Entonces yo creo que Pero que ahí... no va a votar. ¿Ah? Pero que no va a porque votar. encuentran que el voto no es el instrumento. Claro. Pero Ahora, veamos lo que también- dice hay también tanta hay que- gente también que ha hay que votado durante preguntarse si 20 solo el años voto es la y manera que no ha de logrado los cambios Yo por no los que ha voté y votado. me encanta la política. O sea, el voto es la única manera de participar. O sea, y ojo, que yo soy la que voto y lo defiendo, pero creo que también no hay Pero que... si hubiera no hay estado en que Recoleta, habría hacer votado. eso, digamos, ¿cachai? Veamos lo que dice la gente en Twitter. Gato panel sin lucro. Gato panel sin lucro. Dice, trending topic, lo que habla que hay gente que tiene ganas de participar, ¿viste? Toda la gente está opinando. Dice Raúl Vega Reyes, solo modo de corrección es discapacitados no minusválidos. Ok, lo corregimos. Nuestro GC. Elisa Ver dice, obvio, y dar garantías, facilidades y gratuidades en muchas cosas. Manuel Barrueto dice, pregúntale a Sandón el servicio, por un tema de servicio de impuestos internos que ordena pagar 220 millones de dólares al clano Sandón Larraín por evadir el... Es un tema que no es el tema que estamos discutiendo, pero cumplo con preguntar. pero Yo si quiero quieres aclarar que ¿cómo se llama? Que sea un problema familiar de unos primos, yo no tengo idea, lo supe en la prensa, y muchas personas malintencionadamente han tratado de cargarme a mí en Twitter de algo que no tengo idea. Ya, perfecto, pero sea, está bien, no hay está bien, justo échale que caso. Dice aquí María Durán, es una gran estupidez. Mira, María Durán dice, es una gran estupidez lo que hablan todos. No estaría aquí contigo.
habría invitado a Europa, güey. Implot dice: no debería existir la Teletón, el gobierno debe hacerse cargo de una vez. Raúl Riquelme dice que está viendo el programa. Por acá Jimena Silva dice: Teletón nos enorgullece, no así ciertas decisiones. Ver letra chica del 2% de estafados Corfo es una burla. Alexander Navarro dice, bueno, algo ya habíamos hablado. María Eugenia Gutiérrez dice: es verdad, muchos hablan y se llenan la boca y pagan en unas cagadas en sus casas. Muy cierto eso. Yo lo dije más fino, ¿ah? Sí, no, aquí la gente lo dice, Pero es cierto. en castellano antiguo. Dice María Eugenia Humada: el Estado está en manos de los grandes capitales para su favor. Si fuera democrático, las leyes favorecerían a la gente. Sí, pero si de hecho algunos le dicen democracia a que cuando los negocios de los ricos van mal por su avaricia, paguemos con la plata de todos y los salvemos. Y a eso lo llaman democracia. O sea, en Estados Unidos pasó, ¿cuántas veces hemos visto rescates con la plata de todos los de una sociedad que vamos a salvar a los... Y sabéis que cuando quiebra una pyme, Bueno, y el rescate nadie la va acá. a rescatar. Y ahora los bancos no han devuelto la plata tampoco. No, tampoco. Del rescate. A las pymes no la rescata nadie. Víctor Arancibia dice: panel sin lucro, no creo en el Estado como gestor de nada. Se burocratiza y politiza y los... Pablo Ortiz dice que la financia de la Teletón, estoy de acuerdo, pero tanta crítica no debería enorgullecer la solidaridad nacional. Bueno, Pablo, solamente a modo de aclaración, no estamos cuestionando ni criticando la Teletón. Nos pasaríamos de tarado. Yo en lo personal participé, mucha gente aquí también, y probablemente usted que nos está viendo. No es la crítica a la Teletón, por el contrario, la Teletón todo bien. Es a propósito de la protesta que hicieron los discapacitados, que decían: ¿qué pasa con el Estado, que no hay políticas de largo aliento? Y eso ha derivado en esta discusión. Dice por acá Esteban Wilson: si en vez de cuestionar a los que donan, criticamos a los que no donan, o es muy tonto lo que estoy diciendo para el sin lucro, pero donar es un acto voluntario, ¿cómo cuestionar? ¿Quién nos dona? Claro. Si ¿Quién los nos obligáramos dona? con una... Cuando tú vas al Claro, supermercado y te directamente. dicen, deja 3 pesos para el hogar de Cristo, finalmente no donas tú, pero donas tú, Pero y ¿y si- el que descuenta los impuestos del supermercado. Y si dices que no, yo he visto que La cara, sí. Sí. No, lo que pasa es que no. ¿Estás seguro? Bueno, ya, ahí está. Es que yo creo en los impuestos, no es respuesta, señor. Señores, les propongo lo siguiente: vamos a seguir con esta discusión, vamos a seguir, no nos vamos a separar de esto ni de nada más. Sigue opinando en Gato Panel Sin Lucro. Antes, permíteme decirte que puedes vivir tu vida con Windows 8, diversión y trabajo en un mismo lugar. Mira, te voy a mostrar las cosas que podemos hacer. Está diseñado para disfrutar de las ventajas de toda la eficacia de Windows 8. Internet Explorer 10 se inicia y carga los sitios de forma casi instantánea. Una navegación por internet en una pantalla completa de verdad. El panel de navegación será visible solamente cuando lo necesitas y se ocultará mientras visitas tus páginas preferidas. Los controles son sencillos e intuitivos y funcionan exactamente de la manera en que te imaginas. Ancla tus sitios favoritos a la pantalla de inicio y accede a ellos tan rápido como accedes a tus aplicaciones. Windows 8, difícil de creer, fácil de entender. Esta noche de lunes estamos con nuestro panel sin lucro acá en Mentiras Verdaderas. Al regreso vamos a repetir y vamos a debatir, vamos a repetir esta imagen porque se ha visto, y vamos a debatir lo que sucedió con el actuar de ese carabinero. Todo lo que ha traído consigo esta imagen, este video, esta prueba que demuestra que la versión primaria de Carabineros no era la correcta, y de la forma en que están actuando nuestros uniformados. No son todos, son solo algunos. Regresamos en Mentiras Verdaderas, en vivo y en directo a través de las pantallas de la red.